Hoy vamos a ver la primer clase correspondiente a lo que es mesodermo embrionario, ¿sí? Esa capa media que se formaba también a partir de las células del epiblasto. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos el ectodermo, que era la capa de células superficiales que se originaba a partir de ese epiblasto. Y después habíamos mencionado también en la gastrulación que había un conjunto de células, un grupo de células que se introducía y se iba a depositar una en una lámina bien profunda, que era el endodermo, y otra en una capa media, que era el mesodermo. También dijimos que ese mesodermo iba a tener diferentes divisiones. De hecho, acá vemos una que es la notocorda, y después vamos a tener dentro de la misma lámina mesodérmica o capa mesodérmica al mesodermo paraxial, al intermedio y al mesodermo lateral. Precisamente hoy la que vamos a ver es la notocorda, el mesodermo paraxial, y cuando hablemos de desarrollo de los miembros vamos a ver un poco también de mesodermo lateral. Una vez que esas células se organizaron en las tres capas definitivas embrionarias, íbamos a tener al ectodermo no neural externamente. El ectodermo neural ya formó el tubo neural acá y nos aparecen las tres o cuatro, mejor dicho, divisiones del mesodermo. El mesodermo paraxial, que son estas estructuras que se encuentran hacia los lados del tubo neural. El mesodermo intermedio, que como dice acá, va a dar origen al sistema urinario y parte genital. Y después vamos a tener al mesodermo lateral. Del que vamos a hacer una mención apenas hoy va a ser el del mesodermo somático, para lo que es la hoja somática del mesodermo lateral, ¿no? Cuando hablemos de desarrollo de los miembros. Bien, otra cosa importante es diferenciar los estadios por los cuales va a pasar el mesodermo paraxial. Vamos a tener un estadio primitivo, que es este que vemos acá. En este estadio de surco neural, fíjense que hay un cordón de células, un cordón macizo, sin cavidad. Esto, más allá de que nosotros no lo veamos a simple vista, está formado por células mesenquimáticas. Bien, y no tenemos una división externamente en bloques como si vemos en este otro esquema en un estadio más avanzado. Acá ya terminó el proceso de neurulación, es decir, se cerró el tubo neural, y ese momento coincide con la aparición o segmentación del mesodermo paraxial en estas estructuras, ¿sí? Con forma en bloques, en realidad, como dice la bibliografía, separadas unas de otras también a los lados del tubo neural, donde podemos ver que aparece una cavidad que se llama miocele, y en este caso no va a estar representado por células mesenquimáticas, sino que va a estar representado por células epiteliales, es decir, la morfología celular también cambió. A este primer estadio del mesodermo paraxial lo vamos a llamar somitómero, mientras que a estas estructuras ya segmentadas en forma de bloque la vamos a llamar somitas o somitos. ¿Se entiende? ¿Me siguieron hasta ahí? Entonces, si yo tengo un esquema donde tengo un surco neural y tengo estas estructuras macizas, bien, que no tienen una división externamente, a esto yo lo voy a llamar somitómero, es el estadio previo a la formación de los somitas, que es esto que vemos acá, que coincide con el cierre del tubo neural, y podemos ver que estructuralmente o morfológicamente ya hay alguna variable, como por ejemplo la aparición del miocele, y como les dije, más allá de que yo no lo pueda ver en este momento, acá hay diferencias en las células que forman estas estructuras. En un somitómero vamos a tener células mesenquimáticas, en un somita vamos a tener células epiteliales, que después vamos a ver cómo se comportan y qué tejidos van a formar esas células epiteliales. ¿Quedó claro? Bien, entonces empecemos con la parte, con la parte práctica. Vamos acá al ejercicio 1. Vamos a empezar a mencionar las estructuras que vemos, no solamente del mesodermo, sino todo lo que vemos acá, porque nos ayuda también para orientarnos un poco en el esquema. Ya sabemos que esto es dorsal y esto es ventral. ¿Bien? ¿Qué tipo de corte es este que estamos viendo acá?
Exacto, es un corte transversal. Es un corte transversal. Fíjese también las características que tenemos, por ejemplo, del tubo neural. ¿Sí? Acá ya se formó el tubo neural. Bien. Y ahora sí vamos a ubicarnos en las otras estructuras. Esto que tenemos acá arriba, cubriendo la parte dorsal del embrión, ¿qué es? El ectodermo no neural. Bien. Chicos, si ustedes quieren activar el micrófono para hablar, sería mucho más dinámico. Más que nada los que más participan en el chat, si quieren activar el micrófono sería mejor, así hacemos un poco más dinámico, más interactiva la clase. Dijimos entonces que esto es el tubo neural, ¿verdad? Esta estructura que estamos viendo acá, ¿qué es? Profe, ¿me escucha? Sí. El paraxial. El mesodermo paraxial. ¿Y en qué estadio estamos acá? ¿Qué es lo que tenemos representando ese mesodermo paraxial? ¿Una somita? Ya es una somita. ¿Por qué no podemos dar cuenta que es una somita? Porque tiene forma de bloque ya. ¿Y qué más? El agujero, pero se me acuerda cómo se llama. No te escuché, se me cortó mucho. ¿Cómo se llama esto que aparece, dijimos, en el interior de la somita? El miocele, exactamente, el miocele. ¿Sí? Aparte dijimos que si estuviéramos en un estadio de surco neural, esta estructura no la vamos a llamar somita, sino que la vamos a llamar somitómero. Una vez que se forma el tubo neural, va a coincidir con la aparición de los somitas. ¿Está bien? Esto que vemos acá, en ventral al tubo neural, ¿qué es? ¿La notocorda? La notocorda, que está representando a qué parte del mesodermo. El mesodermo axial. El mesodermo axial, exactamente. Esto que sigue acá, ¿qué es? El mesodermo intermedio. ¿Cómo? El mesodermo intermedio. Eso es el mesodermo intermedio, ¿sí? Como están respondiendo también ahí en el chat, esto es el mesodermo intermedio. Y acá vamos a tener estas dos láminas que están representando a qué parte del mesodermo. El mesodermo lateral. Al mesodermo lateral, exactamente. De este mesodermo lateral, la hoja que nos va a importar hoy es esta que vemos acá, que es la hoja somática, ¿sí? A partir de la cual se van a formar algunos de los componentes estructurales de los miembros. Después vamos a ver qué es lo que se forma a partir de esa hoja somática. Esta hoja, que es la hoja esplácnica o visceral, la vamos a ver con endodermo más que nada. ¿Sí? Bien. Más o menos venimos hablando un poco con respecto a estos términos, a estos conceptos que tenemos acá, que son somita y somitómero. ¿Cómo los definirían ustedes a somita y somitómero? ¿Qué es un somita y qué es un somitómero? Por ahí lo ideal sería empezando a definir el concepto somitómero y luego pasar al concepto de somita. Lo pueden escribir en el chat y el que lo quiera decir con el micrófono lo puede decir con el micrófono. Yo sé que el somitómero era la organización trisular del mesodermo parcial a lo largo de todo un neural. No te entendí, María Luisa. Bueno, se lo escribo en el chat. Bueno. Un aviso antes de seguir con la clase. Presten, si tardaron en ingresar, presten atención a la clase. Yo sé cuándo voy a tomar presente, por lo tanto no empiecen a preguntar durante todo el transcurso de la parte práctica, es decir, de la clase, si tomé o no presente. Entren y pónganse a escuchar la clase porque ya se perdieron parte de la introducción, parte de algunas explicaciones, y no estén pendientes del chat o de si yo respondo o no si tomé asistencia. Yo sé cuándo voy a tomar asistencia, no se preocupen.
Bien, ahí a ver qué dice Mariana. Son los cordones no segmentados de las células mesenquimáticas. Bueno, habría que armar un poquito mejor. Hay muchas palabras sueltas ahí en la definición. Recuerden que yo les mencioné en algún momento que tenía que ser, la definición es algo concreto, ¿sí? A lo que dice María Luisa está bien, podemos agregar de las dos definiciones, tanto de Mariana como María Luisa, armar una definición completa. ¿Sí? Por un lado es la organización tisular del mesodermo paraxial a lo largo del tubo neural, como dice María Luisa. A eso le tenemos que agregar que son cordones no segmentados de células mesenquimáticas, obviamente pertenecientes al mesodermo paraxial. Entonces, la definición está entre lo que puso Mariana y lo que puso María Luisa. Esa sería la definición de somitómero. Ustedes la tienen en la guía igualmente. Ahora, sabiendo lo que es un somitómero, vamos a lo que es un somita. Sí, por ahí, sí, son cordones segmentados ubicados a los lados del tubo neural. Bien. Acá podríamos agregar un poco también de las características celulares que adquiere el somita, a diferencia del somitómero, qué tipo de células van a formar cada uno de los somitas. Exactamente, cambian el aspecto mesenquimático que había en el somitómero a un tipo de célula epitelial. Después vamos a ver que esas células epiteliales a su vez se van a estar diferenciando para formar distintos tejidos. ¿Sí? Ahora después, más adelante en los ejercicios, eso aparece y lo vamos a poder definir bien. Y acá tenemos un término que vimos en la clase pasada que es neurómero. Está bien, son segmentos transitorios completos, ¿sí? Recuerden que son completos, en los cuales se divide el tubo neural o parte del tubo neural. Esos neurómeros, cuando decimos que son completos, ¿a qué estamos haciendo referencia? ¿Cómo estaba formado cada neurómero? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan cómo estaba formado el neurómero? ¿Se acuerdan que tenía una placa del techo, una placa del suelo y una placa alar y una placa basal? Este color no se ve nada, así que vamos a volver a rojo. Placa del techo, esto sería la placa alar, la placa basal y placa del suelo. A eso hacíamos referencia cuando decíamos que el neurómero era un segmento completo del tubo neural. ¿Sí? Acá, como aparece el mesodermo intermedio, deducimos que esto es un corte transversal representativo, ¿no? Un esquema de la región del tronco del embrión. ¿Por qué nosotros mencionamos a los neurómeros junto con el mesodermo paraxial? ¿Alguien pudo leer eso? ¿Alguien se acuerda de haberlo leído? ¿Qué tiene que ver una estructura del tubo neural de una capa embrionaria totalmente distinta con respecto a lo que estamos viendo hoy? ¿Alguien me puede mencionar algo?
Vamos a esperar que terminen de escribir. A ver si alguno me puede mencionar algo. ¿Por qué estamos relacionando una estructura de una capa embrionaria distinta al mesodermo que estamos viendo hoy? Esto está relacionado también a un término que ustedes vieron en el ingreso, que era el concepto de metamería. Bueno, se las voy a decir yo. ¿Por qué relacionamos un neurómero con las estructuras mesodérmicas que estamos viendo hoy? Por un lado vamos a tener la relación existente entre la notocorda y el tubo neural. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos que tanto el el ectodermo no neural, que encontramos hacia dorsal, como la notocorda, que encontramos hacia ventral, iban a ser importantes inductores para el desarrollo del tubo neural y para esa diferenciación del eje dorso-ventral? Precisamente la aparición, o la determinación, mejor dicho, del eje dorso-ventral era la aparición de esa placa del techo y esa placa del suelo. Cuando el ectodermo no neural y la notocorda ejercen acción sobre estas dos placas, vamos a tener la diferenciación de las siguientes dos placas, que son la placa alar, que es esta que veíamos acá, y la placa basal, que era esta que vemos acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces por ahí estamos relacionando el tubo neural con la notocorda. Vuelvo a repetir. Nosotros acá estamos pidiendo el concepto de neurómero, es decir, una estructura correspondiente al tubo neural que vimos en la clase pasada, perteneciente al ectodermo neural. ¿Qué relación tiene el ectodermo neural, o en este caso los neurómeros, con las estructuras mesodérmicas que estamos viendo hoy? Y eso es lo que estoy explicando. La semana pasada mencionábamos que el ectodermo no neural que encontramos hacia dorsal y la notocorda que encontramos hacia ventral iban a ejercer, ¿sí?, señales inductoras sobre el tubo neural. De esta manera, lo que íbamos a diferenciar, o se iba a diferenciar en el tubo neural, gracias al ectodermo no neural y a la notocorda, era la aparición del eje dorso-ventral. Esa inducción por parte del ectodermo no neural y del mesodermo axial, es decir, la notocorda, ¿sí?, esas señales inductoras iban a actuar sobre la placa del techo y la placa del suelo. Cuando estas dos placas son inducidas, van a diferenciarse las siguientes dos capas, que son la placa alar, y la placa basal. ¿Me siguen hasta ahí? Bien, entonces acá lo que hicimos fue relacionar una de las estructuras mesodérmicas con el tubo neural, que fue la notocorda. Ahora, ¿qué relación tiene ese segmento, ese neurómero, ¿sí?, con el mesodermo paraxial? Esto también es importante. ¿Qué función tenía la placa alar? ¿Con qué función estaba relacionada la placa alar? ¿Con qué función estaba relacionada la placa basal? No dejen. ¿Los componentes sensitivos? Bien, no dejen para estudiar todo al final. Traten de llevar clase a clase y relacionando todo, si no se les va a hacer complicado. Bien, ¿qué placa es la que está relacionada a los componentes o a las funciones sensitivas? La placa alar. La placa alar. Mientras que la placa basal. ¿A los componentes mecánicos? No, mecánico no, el término correcto es motor. Motor y sensitivo. ¿Cómo? ¿A la corteza cerebral puede ser? No, chicos, estamos hablando de un neurómero. Acá estamos a nivel del tronco, quiere decir que esto es un segmento de la médula espinal, lo que estamos esquematizando. No, la corteza cerebral es algo totalmente diferente. Bien, como dijeron entonces, placa alar
vamos a tener un componente sensitivo, placa basal vamos a tener un componente motor, ¿sí? Bien, lo que corresponde a la placa larga, a la placa basal, ¿se acuerdan que era sustancia gris de la médula espinal? Esa sustancia gris iba a tener un asta dorsal con función sensitiva, la cual derivaba de la placa alar, y un asta ventral con función motora que derivaba de la placa basal. Vamos a tener la formación de un nervio espinal, ¿sí? Un nervio periférico. Y va a estar originándose de una raíz dorsal, desde el asta dorsal de la médula espinal, y una raíz ventral, desde el asta ventral de la médula espinal. Es decir, que ese nervio espinal va a tener fibras sensitivas y fibras motoras. ¿A dónde se va a dirigir ese nervio espinal? Precisamente, cada uno de los neurómeros va a dar origen a un nervio espinal que va a acompañar a todas las estructuras que se estén originando de un somita. Por lo tanto, en el animal postnatal vamos a tener que las estructuras que deriven de un somita en particular van a estar inervados por un nervio periférico específico. Y a eso es lo que llamamos inervación segmentaria o metamérica. De cada neurómero de la médula espinal, nosotros vamos a tener el origen desde el asta dorsal de la médula espinal de una raíz dorsal, con funciones sensitivas. Y del asta ventral, ¿sí? Una raíz ventral que va a formar el nervio espinal con funciones motoras. Esas dos raíces se van a unir y van a formar un nervio espinal. Ese nervio espinal va a acompañar a todas las estructuras que se estén originando de un somita en particular. Es decir, que en el animal postnatal, un nervio espinal va a inervar a las estructuras que derivaron del somita vecino. A eso es lo que llamamos inervación metamérica o segmentaria. Cuando nosotros evaluamos los reflejos, ¿sí? En un animal postnatal, lo que estamos evaluando es un segmento medular. ¿Por qué? Porque hay distintas pruebas sobre diferentes estructuras, ¿sí? Que a mí me llevan a estudiar cada uno de estos segmentos medulares. Por eso nosotros estamos relacionando el neurómero, que es lo que veíamos en el punto 2, que nos pedía la definición. Estamos relacionando al neurómero, por un lado, con la notocorda, que es lo que permite, junto con el ectodermo neural, que se diferencien estas placas, eje dorso-ventral, y por otro lado lo estamos relacionando con el mesodermo paraxial porque cada uno de los nervios espinales que se estén originando de cada uno de estos neurómeros van a inervar a las estructuras definitivas que se originaron de cada uno de los somitas. Bien, el punto 3 lo vamos a ir desarrollando junto con este esquema que vemos en el punto 4, ¿sí? Así que presten atención lo que dice el punto 3. Mencionar en un cuadro, ¿sí? O en un breve resumen, los tipos de tejidos que se forman a partir del mesodermo de los somitas. ¿Está bien? En las regiones del tronco del embrión. Esto también es importante. Hoy estamos viendo el patrón de desarrollo a nivel del tronco del embrión. La semana que viene vamos a ver el patrón de desarrollo a nivel de la cabeza y cuello, ¿sí? Donde el comportamiento del mesodermo paraxial es totalmente diferente. Entonces, tipos de tejidos que se forman a partir del mesodermo de las somitas en la región del tronco del embrión. Ese punto 3 lo vamos a resolver junto con el punto 4. Así explicamos el origen de los distintos tejidos a partir de las diferentes regiones de los somitas. Primero vamos a ver las referencias de estos dos esquemas que yo ya les mostré al principio de la clase. Dame un segundo, ya estoy. Perfecto. Bien, vamos a ver primero este primer esquema, ¿sí? Ustedes me dirán en qué estadio estamos, qué vamos a tomar como referencia.
Ahí vamos, Joaquín. Vamos a eso precisamente. ¿Qué tomamos como referencia? ¿Qué dijimos que íbamos a tomar como referencia para determinar las características estructurales o morfológicas del mesodermo paraxial? ¿Qué es esto que tenemos acá, con esta primera flecha? El somitómero. El tubo neural. ¿Es un tubo neural ya? No, está en formación. No, Celeste, esto ya no es gastrulación porque ya se formó. El embrión acá ya tiene las 3 capas. Ahora se están modificando las 3 capas. Hay que releer cada una de estas cosas porque si no, no vamos a avanzar. Nosotros dijimos que el resultado, ahí vamos. Nosotros dijimos que el resultado de la gastrulación era la formación de un embrión tridérmico trilaminar. Ahora lo que estamos viendo es precisamente el estadio posterior a la gastrulación. El estadio inmediato después de la gastrulación es este que vemos acá, que es la formación del tubo neural. Como me dijo alguien que recién no alcancé a ver quién fue que habló, estamos en un estadio de tubo neural. ¿Sí? Esto es lo que ocurre en la neurulación. A partir de la placa neural se va a formar el tubo neural. Ese tubo neural, es decir, el proceso de formación del tubo neural va a tener varios estadios. En este caso estamos en un estadio de surco neural. ¿Se entiende? Acá estamos viendo un surco neural. Si se acuerdan lo que yo les mencioné al principio, si yo veo que tengo un tubo neural, es decir, que estoy en pleno proceso de neurulación, ¿qué es lo que voy a ver en relación al mesodermo paraxial? Morfológicamente, es decir, la forma, por un lado, y estructuralmente, cuando hablamos de células, ¿no? ¿Puede ser? Exactamente, son los somitómeros. Vemos que no hay segmentaciones y que además, como dijimos, estos somitómeros estaban formados por células mesenquimáticas. ¿Está bien? ¿Se entiende? Acá nos aparece esta estructura en ventral del tubo neural, del surco neural, perdón, que es la notocorda. Bien. Esto que está por debajo de la notocorda representa la lámina más interna del embrión. ¿Cómo se llamaba? Aún falta un par de clases para verlo. Endodermo. El endodermo, exactamente. Y esto que vemos cubriendo parte de la superficie dorsal del embrión, ¿qué sería? El Ectodermo. No pongan ectodermo solo, porque ectodermo es todo. Esto es ectodermo, esto es ectodermo. Acá hay que diferenciar qué parte del ectodermo es lo que estamos viendo. Ectodermo no neural. Exactamente. Ahora acá lo que nos está mostrando en este siguiente esquema es el tubo neural ya formado. Como dijimos, el momento de cierre del tubo neural coincide con la separación en segmentos del mesodermo paraxial. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces? Con el número 5. Exactamente, estamos viendo un somita, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta que es un somita si nosotros no tuviéramos este esquema para comparar? Fíjense que son estructuras ya en forma de bloque, ¿bien? Aparece el miocele, como dice Valentina, aparece el miocele centralmente, y las células que forman estos somitas, ¿cómo van a ser? Epiteliales, exactamente, epiteliales. Acá nos sigue apareciendo en realidad, la notocorda que habíamos visto en el esquema anterior. Este segmento del mesodermo, con el número 3, ¿cuál sería? intermedio. El mesodermo intermedio, y acá nos aparece con el 1 y el 2, las dos láminas que forman, ¿qué parte del mesodermo? El mesodermo lateral. Esto yo ya se los mencioné, porque acá tienen que poner cómo se llama cada hoja. El número 2, ¿qué hoja es? La que vemos acá hacia dorsal. La hoja somática, mientras que la que está marcada con el número 1, ¿qué hoja es? No, placa no, Félix. Hoja o lámina somática, placa no. La esplácnica o visceral. ¿Está bien?
Y como les dije, después vamos a ver la esplácnica más que nada en relación al endodermo. Básicamente lo que vamos a hacer es relacionarla al endodermo, pero bueno, falta un par de clases para ver el desarrollo del mesodermo lateral. Y acá nos aparece con el número 6 este espacio entre las dos láminas que ¿cómo se llama? Celoma, exactamente, celoma, ¿sí? Es una cavidad. Después vamos a ver qué es un celoma cuando veamos desarrollo de las cavidades. Y ahora sí, acuérdense de lo que era el punto 3. Los tipos de tejidos que se forman a partir del mesodermo en la región del mesodermo de los somitas, ¿no? En la región del tronco. Acá voy a apagar un cachito la cámara para que se vean completos los dos esquemas. Ahí está. Así vamos comparando. Bueno, vamos al primer esquema. Vamos a reconocer algunas estructuras que ya venimos mencionando. Acá con el 2, ¿qué vemos? El tubo neural. El tubo neural. Con el 1, Las células. ¿qué aparece? Las células de No te escucho. ¿Las células? la Las células de las crestas neurales. Bien. Con el 6, ¿qué aparece ahí? corda. Bien. La notocorda. Exacto. Y acá nos aparecen estas estructuras, ¿sí? Que son los somitas. Y fíjense que podemos identificar, en el caso de este primer estadio, diferentes regiones del somita. Son regiones celulares, ¿sí? Cada una de estas regiones va a estar compuesta por células que van a dar origen a distintos tejidos. Con el número 3, ¿cómo se llama esa región? Fíjense que el número 3 abarca esto de color verde y esto también. Exactamente, dermatomiotoma. Dermatomiotoma es el término correcto. Y con el número 5, El el esclerotoma. Obviamente con el número 4 aparece el miocele, ¿sí? Vamos ahora al esquema de acá abajo. Y siempre tengan presente que a partir de ahora vamos a empezar a describir los tejidos que les está pidiendo en el punto 3. Fíjense, acá seguimos teniendo células de las crestas neurales, seguimos teniendo el tubo neural y también está la notocorda, ¿sí? Acá estas estructuras son las mismas que veíamos en el esquema anterior. Pero fíjense que ahora se modificó, ¿sí? La morfología de ese somita. Y me aparece esta región con el número 3 y esta región con el número 6. ¿Que cómo se llaman? miotoma epiaxial y el miotoma hipoaxial. Exactamente. De esos dos que mencionaron, ¿el 3 cuál sería? Ahí Mariana también está escribiendo en el chat. El miotoma epiaxial, exactamente. Mientras que el 6, ¿qué miotoma es? El hipoaxial. Cuando nosotros hablamos del término mio, ¿sí? En este caso miotoma, quiere decir que nos va a estar dando origen a tejido muscular, a músculo. ¿Bien? El miotoma epiaxial me va a dar origen a los músculos epiaxiales, es decir, aquellos músculos que se relacionan a la columna vertebral. Ahí ya tenemos el primer tejido, ¿sí? Que nos está pidiendo en el punto 3. Ahí ya empezamos a mencionar cada uno de los tejidos y dónde se ubican en relación a cada una de estas regiones del somita. Miotoma epiaxial, músculos epiaxiales que se relacionan a la columna vertebral. Mientras que del miotoma hipoaxial se van a originar los músculos hipoaxiales. Yo como referencia voy a tomar una estructura que tiene la vértebra, que se llama la apófisis transversa, ¿sí? Voy a trazar una línea
todo aquello que quede por arriba de esa línea lo voy a llamar epiaxial, mientras que todo aquello que quede por debajo de esa línea lo voy a llamar hipoaxial. Entonces, del miotoma hipoaxial, ¿sí?, se van a estar originando los músculos hipoaxiales. ¿Cuáles son esos músculos hipoaxiales? Los músculos que forman las cavidades corporales, las paredes de las cavidades corporales, ¿sí?, la pared de la cavidad torácica, la pared de la cavidad abdominal, toda la parte muscular, y también los músculos de los 4 miembros. Todo eso se considera músculos hipoaxiales. No, hay una sola cavidad torácica. Paredes de la cavidad, cavidades corporales, pongan así. Paredes musculares de las cavidades corporales. Hay una cavidad torácica y una cavidad abdominal. Chicos, esto es lo mismo que nosotros, que en el humano. Tenemos una sola cavidad torácica. ¿Sí? Entonces, los músculos que están formando estructuralmente las paredes de estas cavidades son músculos hipoaxiales. Los otros músculos hipoaxiales son los músculos que encontramos en los miembros. Bien, la otra región que se diferenció también es esta que aparece con el número 4, que es el dermatoma. Dermatoma, ¿sí? Cuando yo hablo de dermato, estoy haciendo referencia a qué tejido, a la piel. Pero recuerden que no es toda la piel. Nosotros la semana pasada vimos que la capa superficial, que era la epidermis, se iba a estar originando de qué lámina embrionaria. Del ectodermo no neural, exactamente. De lo que es el dermatoma, ¿sí? Del dermatoma se va a estar originando la dermis, que era la capa profunda de la piel. La dermis, ahí tenemos el otro tejido. ¿De qué región? La dermis, ¿de qué región? Precisamente del dermatoma se va a estar originando la dermis de las regiones dorsales del embrión, es decir, de toda esta zona que vemos acá, por ejemplo, ¿sí? Dermis de las regiones dorsales del embrión. Esa dermis de las regiones dorsales del embrión se van a estar originando de este dermatoma. Así que ya vimos músculos epiaxiales, músculos hipoaxiales, y ahora, a partir del dermatoma, la dermis de las regiones dorsales del embrión. ¿Queda claro? Por último, nos falta esta región que veíamos acá, que ustedes me dijeron que era el esclerotoma. Que acá cuando lo vemos en este primer esquema, en el somita, se encuentran organizados, ¿sí? Fíjense que acá cambian, acá vamos a ver que tienen un aspecto epitelial, y acá vemos que se encuentran ya desorganizados migrando. Son células del esclerotoma que pasan de ser epiteliales a tener un aspecto mesenquimático. Por eso acá lo vemos, ¿sí?, con una forma determinada, con un núcleo, y acá las empezamos a ver sin forma definida, desorganizadas y que se encuentran en pleno proceso migratorio. ¿A dónde van a migrar esas células del esclerotoma? ¿Alguien leyó, recuerda en el momento que leyó qué estructura se van a estar originando este esclerotoma? Las vértebras del... No te escucho, María Luisa. Las vértebras por un lado, ¿y qué más? Y las costillas. Recuerden que en el punto 3 hablaba de la región del tronco del embrión. Si nos ubicamos en la región correspondiente al tórax, vamos a tener la formación de costillas. Es decir, estas células del esclerotoma, por un lado, van a migrar y se van a ubicar alrededor del tubo neural, ¿sí? Y van a formar lo que se denomina arco vertebral. La unión de todas las vértebras va a dejar
en su parte central, en la parte central del arco, un espacio que se llama canal vertebral, y es precisamente donde va a quedar ubicada la médula espinal con sus meninges. Otro grupo de células del esclerotoma van a migrar y van a rodear la notocorda, y van a formar lo que se llama cuerpo vertebral. Mientras que un grupo de células del esclerotoma van a formar las costillas, ¿sí? Que obviamente las costillas se encuentran en la región torácica, articuladas con las vértebras torácicas. La costilla de cada lado, ¿sí? ¿Quedó claro esto? Y ahí tenemos todos los tejidos que se originan de los somitas. Ahí respondimos el punto 3. Bien. Punto 5. Nos pide que mencionemos la función que tiene o la importancia que tiene el mesodermo axial, la notocorda, en las primeras etapas del desarrollo. Yo alguna le mencioné hoy cuando estábamos hablando del neurómero. ¿Cuáles serían las funciones de la notocorda en las primeras etapas del desarrollo? Bien, ahí tenemos una de las principales funciones de la notocorda, que va a ser, como dice María Luisa, de sostén. Va a ser la estructura que le dé sostén al embrión en desarrollo, la primera estructura que aparece como sostén. Y después vamos a tener obviamente una importante función sobre el tubo neural. ¿Se acuerdan que yo les dije que junto al ectodermo no neural iban a inducir al tubo neural a la aparición de las 4 placas? Una placa del techo, una placa del suelo, una placa alar y una placa basal, ¿sí? En el caso de la notocorda, lo que va a hacer es tener inducción sobre la placa del suelo, ¿está bien? Para que se termine diferenciando finalmente el eje dorso-ventral del tubo neural. Interviene obviamente en el eje céfalo-caudal. Recuerden que la notocorda recorre al embrión en toda su longitud desde la vesícula mesencefálica hacia caudal. Pero con las señales inductoras lo que vamos a tener es esa acción sobre el tubo neural para la determinación del eje dorso-ventral. Cuando nosotros hablamos del eje dorso-ventral del tubo neural, estamos haciendo mención a la aparición de las 4 placas que mencionábamos la semana pasada y mencionábamos hoy. Y acá les dice algo más. Les pregunta también cómo evoluciona la notocorda en los mamíferos. A ver si alguno leyó qué es lo que ocurre con la notocorda. Bien, vamos a explicar un poquito eso, porque por ahí lo han leído, pero no tienen bien en claro qué es un núcleo, qué son los discos. ¿Se acuerdan que recién yo les hice un esquema en el anterior, donde les dije que la vértebra iba a estar formada por un arco, ¿sí? El canal central vertebral, donde íbamos a tener la médula espinal, y hacia ventral íbamos a tener el cuerpo de la vértebra. Bueno, no importa, lo dejamos así.
que iba a encerrar o iba a quedar rodeando a la notocorda, ¿sí? Esto que teníamos acá era la notocorda. Bien. En la articulación de las vértebras, entre cada cuerpo vertebral vamos a tener un disco. Ustedes habrán escuchado hablar de las hernias de disco. Precisamente estamos hablando de una patología que ocurre a nivel de estas estructuras. Entonces, esos discos intervertebrales que vamos a encontrar entre dos vértebras van a tener dos partes. Un anillo fibroso periférico, ¿sí? Que va a estar formado por láminas que se disponen de forma concéntrica, como si fueran las capas de una cebolla, y un núcleo pulposo central. Precisamente la notocorda lo que hace es involucionar y formar ese núcleo pulposo del disco intervertebral. Es decir, que en los mamíferos la notocorda involuciona y va a terminar formando el núcleo pulposo del disco intervertebral. ¿Quedó claro? Bien. Punto número 6, prácticamente lo mismo que el punto número 3, porque nos está pidiendo, a partir de las distintas poblaciones celulares que formaban un somita, qué tejidos se van a formar, de acuerdo a la región considerada. ¿Por qué a la región considerada? Porque nosotros vamos a tener, por ejemplo, costillas solamente en la región del tórax, ¿sí? Entonces, el punto número 3 y el punto número 6 es prácticamente lo mismo. Por lo tanto, lo vamos a saltear, porque esto ya lo respondimos. ¿Qué cosa, Juanquín, querés que repita? Sí, se lo vuelvo a esquematizar. Yo recién cuando estábamos hablando de la célula del esclerotoma les dije que una parte de la célula del esclerotoma iban a migrar alrededor del tubo neural, iban a formar, ¿sí?, lo que se llama el arco de la vértebra. Es decir, que acá en el canal vertebral quedaría la médula espinal. ¿Bien? Y otro grupo de células iban a migrar y se iban a disponer alrededor de la notocorda. Esas células que se disponían alrededor de la notocorda era lo que formará en un futuro el cuerpo de la vértebra, ¿sí? En la articulación entre las vértebras, entre los cuerpos vertebrales, aparece una estructura que se llama disco intervertebral. Ese disco intervertebral va a estar formado por una parte fibrosa periférica, que son láminas concéntricas que se disponen como si fueran las capas de una cebolla, se disponen de esta manera, y un núcleo pulposo central. Ese núcleo pulposo central del disco intervertebral es la notocorda, ¿sí? Es decir, la notocorda involuciona y termina formando en un mamífero postnatal el centro pulposo o núcleo pulposo. ¿Quedó claro? Bien. Punto número 6, como dijimos, ya está explicado. Bien, estaba viendo cuánto faltaban. Vamos a terminar con toda la parte de mesodermo paraxial. Hacemos un pequeño recreo y seguimos con desarrollo de los miembros, ¿sí? Punto número 7 ahora. Explique las etapas que aparecen en el proceso de miogénesis. ¿Cuáles son las tres etapas que aparecen en el proceso de miogénesis? No. No hay nadie que me pueda responder las tres etapas de la miogénesis. Esos son procesos, lo que dice Mariana ahí. Es decir, que van a aparecer en dos de las tres etapas de la miogénesis. Nosotros vamos a tener una miogénesis primaria o embrionaria y una miogénesis secundaria o fetal, ¿sí? Y por último vamos a tener una etapa de hipertrofia. La determinación, alineación, fusión,
Todo eso ocurre en las dos etapas embrionarias, en las dos etapas de la miogénesis, en la embrionaria y en la fetal. Pero las tres etapas de la miogénesis son embrionaria, fetal y de hipertrofia muscular. ¿Queda claro? Bien. En estos procesos de miogénesis tenemos características con respecto a las células musculares, es decir, a los mioblastos que están migrando de esos miotomas del somita. ¿Qué características tienen los mioblastos en la etapa embrionaria de la miogénesis? No hay una etapa de miogénesis postnatal. Es decir, el músculo se forma en la vida intrauterina, no se forma después. Embrionaria, fetal y de hipertrofia muscular. ¿Qué características tienen los mioblastos en esa etapa embrionaria, la primera etapa de la miogénesis? Exactamente, van a ser células con pocos núcleos y de gran tamaño. Y estas células se van a comportar de una forma en particular, porque van a formar un molde, es decir, se van a ir a ubicar en la región, o las regiones donde van a formar un grupo muscular y van a ubicarse de una forma central, sirviendo como molde a las fibras o a los mioblastos que estén llegando en la etapa fetal. ¿Cómo son esos mioblastos que se van a ubicar periféricamente a ese molde que se formó en la etapa embrionaria y qué características van a tener esos mioblastos? Sí, ¿qué características van a tener los mioblastos de la etapa fetal? Son células más pequeñas, más finas, más delgadas, con mayor cantidad de núcleos, ¿bien? Y que se van a estar ubicando periféricamente a ese primer molde que se formó en la etapa embrionaria. ¿Está bien? Eso es lo que ocurre en la etapa fetal. Y después vamos a tener una etapa hipertrófica. ¿Qué ocurre en esta etapa hipertrófica con ese músculo, esa estructura muscular que se está formando? No. Hipertrofia muscular, es decir, cuando ustedes van a un gimnasio, lo que están haciendo es trabajar sobre los músculos, esos músculos se hipertrofian. ¿Qué pasa con los músculos? Sí, obviamente se estiran, pero el crecimiento muscular, ¿cómo lo llamamos nosotros? ¿Aumento de qué? No, de masa no. Aumentar de masa quiere decir que nosotros estamos aumentando la cantidad de fibras musculares y eso no ocurre en la vida postnatal. Lo que están aumentando es el volumen muscular. A ustedes no les aumenta la cantidad de músculo, la cantidad de masa. A ustedes les aumenta el volumen muscular. Como dice Paola. Bien, eso es lo que ocurre en la vida intrauterina. Cuando nosotros estamos hablando de la etapa de hipertrofia muscular, quiere decir que aparecen las proteínas de la contracción muscular. Y es precisamente ahí donde empiezan los movimientos fetales. Primero se forma un molde de músculo en la etapa embrionaria, luego se forma el músculo definitivo en la etapa fetal, ¿sí? Es decir, alrededor de ese molde se empiezan a ubicar las fibras musculares que están, o los mioblastos, mejor dicho, que están migrando en esa etapa fetal, y en la etapa hipertrófica empieza el movimiento muscular gracias a la aparición de las proteínas contráctiles del músculo. Precisamente, esa etapa hipertrófica se caracteriza por contracciones musculares y aumento de volumen del músculo. Es lo mismo que aparece en la etapa postnatal cuando uno hace ejercicio, ¿no? No, adipogénesis es aparición de tejido graso, de tejido adiposo. No es formación del músculo.
¿Queda claro? ¿La definición de qué, Joaquín? Chicos, ustedes tienen que ser concretos en las preguntas que hacen. Venimos hablando de tantas cosas. ¿De la hipertrófica? Por eso pregunto, ¿de la hipertrófica o de lo que preguntó la compañera más arriba con respecto a la adipogénesis? Por eso es importante que activen los micrófonos. Hipertrófica. Lo tienen en la guía al término. Hipotrófica, epitrófica no es nada, no existe ese término. La etapa hipertrófica se caracteriza por la aparición de contracción muscular, ¿sí? De lo que sería ya la estructura muscular formada, la que se formó en la etapa embrionaria, en la etapa fetal, gracias a la aparición de proteínas contráctiles. Esas proteínas contráctiles que se depositan en las fibras musculares y que permiten la contracción muscular. ¿Cuál es el resultado de la contracción muscular? La hipertrofia, es decir, el aumento del volumen muscular. ¿Quedó claro? Muy bien. Así que bueno, ahí tenemos las etapas de la miogénesis. Sepan que son 3 etapas y que dentro de esas, las primeras 2 etapas, que es la embrionaria y fetal, van a estar ocurriendo simultáneamente la determinación, la alineación, ¿sí? Todos esos procesos que ustedes tienen descritos en la guía. Pero las etapas son 3. Embrionaria, fetal e hipertrófica, que la resumen en un cuadrito que tienen, que son como unos triángulos, ¿sí? Donde también aparece la adipogénesis que mencionaba una compañera más arriba. Bien, esas serían las 3 etapas de la miogénesis. Sí, ¿cuáles son los procesos que están ocurriendo dentro de cada etapa de la miogénesis? Miren, vamos a pensarlo de esta manera, porque no es algo de ustedes, sino que todos los años cometen el mismo error al momento por ahí de responder ciertas preguntas. Si yo estoy preguntando la miogénesis, esto piénsenlo de la siguiente manera para que a ustedes se les haga más fácil deducirlo. Y van a la guía, van a ver que dice miogénesis embrionaria, miogénesis fetal y la etapa hipertrófica, ¿no? En ningún lado de la guía les dice miogénesis determinación, miogénesis multiplicación, miogénesis alineación, miogénesis división, ¿sí? Que son los diferentes procesos. ¿Se entiende? Si ustedes van a la guía, van a leer miogénesis primaria o embrionaria, miogénesis secundaria o fetal, y la de hipertrofia muscular. Y de hecho hay un cuadro que les representa el tiempo en el cual ocurren. Sí, creo que es un esquema que representa la miogénesis en un bovino, en el tiempo en el cual ocurren esas 3 etapas. ¿Está bien? Todo esto que ustedes lean en la guía, la determinación, multiplicación, alineamiento de las fibras musculares, todo eso ocurre en las 2 etapas, porque están ocurriendo en simultáneo, tanto en la embrionaria como en la fetal. Es cómo se comportan esos mioblastos que están migrando, ¿sí? Cómo se comportan para terminar formando la estructura muscular definitiva. Hay una determinación, que es lo que indica que ese mioblasto tenga que ir a una cierta región y formar un vientre muscular. Hay una multiplicación, es decir, esos mioblastos se multiplican precisamente para formar las diferentes estructuras o diferentes vientres musculares. Hay también un proceso de alineación que se llama, o alineamiento, no me acuerdo bien cómo dice, que es que la fibra muscular se ubique en el sentido que va a tener ese músculo en particular. ¿Se entiende? Pero eso ocurre tanto en la embrionaria como en la fetal.
Son procesos que ocurren dentro de las 2 etapas embrionarias. Bueno, esto es lo que mencionábamos también junto con el punto 7. ¿Qué diferencias se observan entre la miogénesis embrionaria y fetal? Acá tienen que hacer hincapié más que nada a las características estructurales de los mioblastos. ¿Se acuerdan que dijimos? En la embrionaria iban a ser células grandes, con pocos núcleos, y que se iban a ubicar formando un molde, donde luego se iban a depositar los mioblastos con más cantidad de núcleos, más delgados, que se estaban formando o estaban migrando en la etapa fetal. Así que 7 y 8 prácticamente ya las mencionamos, ya las contestamos, hablando durante el proceso de miogénesis. Bueno, acá tienen un cuadro donde les ayuda a resumir bastante lo que veníamos hablando recién. Tienen el primer ejemplo donde le dicen músculos epiaxiales, origen embrionario somitas, y después ponen como detalle, por ejemplo, de qué parte del somito se están originando. ¿Sí? Y así con las distintas estructuras. Acá hablamos de huesos del miembro torácico, origen embrionario. ¿Qué les parece? ¿De dónde se van a estar originando los huesos del miembro torácico? No. Dijimos que el somita se originaba, los únicos huesos que se originaban eran las vértebras y las costillas. No, Celeste, no, la notocorda no origina ningún hueso. Ahí está, como dice Félix y Mariana, del mesodermo lateral, es decir, que yo acá pondría mesodermo lateral y como detalle agregaría lo que dice Mariana, hoja somática del mesodermo lateral. ¿Sí? Huesos del miembro torácico otra vez está mal, acá es miembro pelviano. Corrijan eso en la guía. Fíjense que les está mencionando 2 veces al miembro torácico, pero son diferentes huesos. Esto sí está bien, esto pertenece al miembro pelviano. Acá, con respecto a un hueso del miembro pelviano, se responde exactamente lo mismo que en el miembro torácico. Músculos del miembro torácico y del miembro pelviano. ¿Qué pondrían ustedes? ¿Origen embrionario? ¿Desde dónde? Somitos, bien, o somitas. Y acá en el detalle, ¿qué pondrían? Exactamente, como ponen en el ejemplo de la primera columna, mioblastos, primera fila, perdón, mioblastos que migran desde el miotoma epiaxial, acá tanto el músculo del miembro torácico como el miembro pelviano, como detalle pueden poner que son mioblastos que migran desde el miotomo hipoaxial, como contestó ahí Mariana. ¿Queda claro? Es algo sencillo que a ustedes les ayuda a ordenarse un poco y también tener las diferencias entre lo que son huesos de los miembros y músculos. ¿Bien? Bueno, ahora a partir del punto 10 comenzamos con el desarrollo de los miembros, así que vamos a hacer un recreo de 10 minutos y comenzamos con los últimos 4 puntos de la guía.